Bienvenidos, saludos amigos, esto es Iglesia Online. Este es un programa, ya saben, en donde cuatro sacerdotes vamos comentando los sucesos y la vida cotidiana de la Iglesia y de la sociedad en la que vivimos. Hoy no puede estar con nosotros Daniel Portillo, tiene una mala conexión. Esperemos que durante este programa pueda venir con nosotros y conectarse. Si no es así, pues le saludamos. Hoy queremos hablar con ustedes de un tema, yo creo que necesario en estos tiempos de la inmediatez y de la tecnología, en donde creo que es bueno parar un poquito y hacer silencio en nuestras vidas, hacer silencio en nuestro interior y también hacer silencio un poquito alrededor, ¿no? Apartarnos un poco. Hemos hablado de este tema con un gran especialista como es el padre Pablo Dors. Hoy lo vamos a hablar aquí. Nosotros en Petit Comité lo vamos a compartir. Creo que es muy necesario. Hace unos días el Papa Francisco dio una entrevista a dos grandes periodistas, Valentina Larraqui y María Antonieta Collins, del grupo Televisa. Y ahí decía, por ejemplo, que él no ve la tele desde los años 90, que él necesita sus espacios para estar en silencio. Y claro, es que desde el silencio es cuando es yo creo, el primer paso para poder escuchar al otro, para poder darle espacio al otro, ¿no? Dándose espacio a uno mismo para dar el espacio al otro. No sé qué opinan de todo esto, Javier Monroy, Patricio Lynch, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, gracias Javier, me alegra verlos. Decías la palabra necesario, Javier, y se me vino esa frase que repetimos en misa: es justo y necesario, ¿no? Porque creo que además de necesario también hace justicia el silencio, la oración contemplativa y las distintas variantes que tiene la oración contemplativa en la tradición bimilenaria de la Iglesia, ¿no? Que algunos, lo llaman oración centrante, otros le dicen oración del corazón, otros le dicen meditación cristiana. O sea, por un lado, no quiero olvidarme lo que dije de que hace justicia, ¿no? Pero sí expresar de que estamos hablando de una dimensión mística de la tradición de la Iglesia y que proviene de los orígenes del cristianismo, ¿no? Proviene primero de las Escrituras, del Nuevo Testamento, y después también en los primeros movimientos que se dieron en el cristianismo, ¿no? Con el llamado movimiento de los padres y las madres del desierto. Estos cristianos que también en esa época se retiraban al desierto en busca de Dios y que desarrollaron una mística, una forma de oración, ¿no? Y que, gracias a Dios, la tradición monástica ha logrado mantenerla viva, y al día de hoy hay una serie de grupos y de movimientos, especialmente a través de algunos monjes, pero que ahora la novedad, y esto es interesante, es que es para el laicado, ¿no? Que quizás a lo largo de este programa podamos hablar de estos grupos para que todos ustedes puedan buscar, pero yo decía que hace justicia porque me parece que es importante que tengamos claro que el objetivo de la vida cristiana no es no tener pecado, ¿no? Como muchos creen, ¿no? Como una especie de ejercicio de que no hay que pecar nunca, porque eso es imposible, primero. O sea, todos somos pecadores, hasta la Biblia dice, hasta el más justo peca 7 veces al día. O sea, la realidad del pecado siempre va a estar hasta el último suspiro. Pero el objetivo de la vida cristiana es la unión mística con Dios, es la comunión de amor con el Señor. Ese es el horizonte y también ese es el camino. Y creo que este proceso que nos invita a la Iglesia de hacer caminos de oración a través de la oración contemplativa, el silencio, nos ayuda en este camino de unión con el Señor, hacernos uno con el Señor y hacernos uno con los hermanos también, ¿no? Que al principio se hablaba en teología, ¿no? De que es un proceso de divinización. Dios nos diviniza a través de la oración. Entonces, yo creo que es necesario, quizás también podamos dialogar después con ustedes dos, Javieres, acerca de por qué es necesario, ¿no? En función de cómo vivimos hoy en día en el siglo XXI, pero también creo que hace justicia a una dimensión antropológica. Estamos creados, estamos hechos para Dios. Y creo que la oración es un modo de que podamos llegar a ser aquellas personas que Dios nos creó para ser, ¿no? Antropológicamente, repito, estamos hechos para Dios, y la oración creo que nos facilita y nos ayuda a tomar conciencia de esa verdad profunda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Javier, Patricio. Hoy, Patricio, estás rodeado de Javieres, ¿qué te parece? Eso sí que tiene que ser una buena experiencia mística. Españoles y agustinos.
Bueno, creo que has hecho muy buena introducción, Patricio, muy buena introducción. Ojalá podamos hablar de las distintas maneras de esta oración contemplativa. A mí, según venías hablando, me viene la frase agustiniana, ¿no? Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es como la tendencia antropológica, básica, fundamental, de sentido de la vida que tenemos todos los hombres, todas las mujeres, desde que nacemos, ¿no? Es ese necesitar ir hacia Dios y completar toda nuestra vida en esa relación, pues bueno, contemplativa, mística, de amor con Dios, de unión con Él, bueno, como queramos decirlo, ¿no? De relación con Él. Entonces, antropológicamente tenemos esta tendencia, queramos o no queramos, ¿no? Y tenemos que darle, llenarlo todo eso, porque no se queda vacío, nos falta algo esencial, caemos en el sinsentido realmente, ¿no? Y creo que esta ansia, sed, ¿no? La sed que dicen también los místicos y los contemplativos, la sed de Dios, la sed de profundidad, la sed de sentido, la sed de gracia, la sed de estar llenos, ¿no? Viene precisamente por la relación con Dios. Y hay unas buenas, muy grandes experiencias, grandes tradiciones desde siempre, ¿no? Desde la lección divina de los comienzos de la Iglesia a todas estas experiencias de las que hablas tú, Patricio, que yo creo que estaría muy bien que habláramos, ¿no? Estas experiencias de oración contemplativa, oración de silencio, la necesidad del silencio y del simplemente tener a Dios. Y un punto que has dicho, Patricio, creo que tenemos que destacarlo. No se trata de temas para gente especial y súper espiritual, religiosos, sacerdotes o contemplativos, así digamos, de vida monacal, no. Y gracias a Dios existe una gran difusión, sí, desde muchas congregaciones o desde monasterios, para que se difunda como algo esencial en la vida laical. Es decir, es algo para el corazón de todo creyente. Yo creo que este sería el primer punto que debemos destacar para animar a todos los que nos estén viendo y oyendo, ¿no? Que tenemos que buscar esta relación con Dios profunda, mística y contemplativa. Yo sí quisiera hablar un poquito desde la experiencia y desde el fenómeno, ¿no? Aquí los agustinos recoletos tenemos una cosa que se llaman talleres de oración agustiniana. A mí me tocó implantarlos en Querétaro para hacer el centro de espiritualidad, crear el centro de espiritualidad en Querétaro. Una de las actividades era, entre otras muchas, el taller de interioridad, ¿no? El taller de oración agustiniana. Yo veo que esto es un fenómeno ya. O sea, no solamente por los amigos de Pablo Dors, por todo este movimiento que tiene el amigo de Patricio Lynch, Loren Friesman y otros más, ¿no? Sino es una necesidad. Yo me acuerdo que estando con Javier tuvimos la dicha de ir en los años 2012, a ver si la repetimos porque hace ya 10 años, de irnos a Taizé. Taizé es un lugar ecuménico en Francia y en Taizé se ora con la palabra y el silencio. Y a veces hay unas sesiones en donde se ora con el canto, un canto repetitivo que te ayuda a interiorizar. Todo es desde la palabra, ¿no? La palabra. Y es un lugar ecuménico. O sea, fíjense qué fenómeno. Es un fenómeno europeo en donde vienen cantidad de jóvenes que necesitan el silencio. O sea, estamos siempre con dinámicas y con cantitos y guitarra y vamos a cantar, que creo que es necesario porque son jóvenes y los jóvenes necesitan movimiento, pero una vez que descubren el silencio a cierta edad, con cierta madurez, a partir de los 20, 23 años, cuando ya van dejando su proceso juvenil y necesitan un silencio porque ya va la vocación y las llamadas y los pasos son más serios en la vida, pues necesitan este silencio, ¿no? Este es el fenómeno que veo. El silencio es un fenómeno social que necesitamos, ¿sí? Y hoy las hospederías benedictinas de Europa, ahora mismo en verano, están llenas porque la gente necesita estar en silencio. Ya empiezan esas vacaciones monásticas, que quiere decir que me meto en el monasterio y allí estoy en silencio rezando, ¿no? Incluso me meto en el monasterio porque hay silencio y allí puedo estudiar para unas oposiciones, para un puesto público, una cosa así. O sea, esto es un fenómeno y estamos partiendo de la experiencia. Y ya me callo. Creo que dijiste cosas importantes, Javier.
que no es muy común que digas cosas importantes. Gracias. Ya con esto duermo hoy. No, pero no, en serio. Digo, me parece que es un signo de los tiempos y creo que si nos ponemos a hacer una descripción de cómo vivimos como sociedad, en general, y creo que todos lo vemos con obviedad, ¿no? Vivimos una sociedad de mucho ruido exterior y también que eso repercute en mucho ruido interior. Una sociedad donde nos invita a estar dispersos, donde tenemos que estar entretenidos. Y también hay una dificultad que noto a veces ante la propuesta del silencio. Hay una atracción, pero también es una práctica muy simple, pero a la vez complicada y difícil. ¿Y por qué? Porque en general no nos gusta el silencio. Le queremos escapar al silencio. También por esta sociedad supuestamente que nos invita a ser productivos, eficaces, porque el silencio da la sensación de no ser productivo, de ser improductivo, ¿no? Entonces, rápidamente, para continuar después del corte. En general nos experimentamos dispersos, estresados, hay mucho nivel de cortisol, ¿no? Estamos todos estresados, estamos fragmentados interiormente, estamos preocupados por el pasado, ¿no? O estamos ansiosos. La ansiedad es un síntoma contemporáneo. ¿Cuánta gente ansiosa por el futuro? En definitiva, creo que el silencio lo que nos hace es, nos integra. Si estamos fragmentados, nos integra, nos sana, es un camino de sanación. También nos humaniza, porque hace que nos conectemos con lo más profundo, como antes decía Javier, ¿no? Con lo antropológico, con lo más genuino de nosotros. Y por otro lado, en una sociedad que estamos divididos, una sociedad polarizada, también nos hermana. Y por eso también es fuerte estos momentos ecuménicos. Porque la humanidad entera, creamos en lo que creamos, el silencio nos humaniza y nos hermana, nos hace una sola familia humana. Entonces creo que, bueno, después del corte podemos seguir hablando de los beneficios riquísimos que tiene el silencio para aquellos que se animan a tomarlo como una disciplina. Porque no es hacer una experiencia cada tanto, es una práctica, es una disciplina. Y que después las consecuencias vienen con el paso del tiempo para aquellos que se animan a practicarlo como una disciplina. Pues vamos a una pausa, enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online, estamos hablando del silencio, de la contemplación. Enseguida volvemos. Seguimos aquí en Iglesia Online, yo soy Javier Acero, está con nosotros Patricio Lynch, Javier Monroy, el padre Daniel está intentando conectarse, tiene mala conexión, desde aquí le saludamos y si se conecta y entra, pues siempre es bienvenido. Estamos hablando del silencio, de la necesidad del silencio, del fenómeno social del silencio y de una experiencia, nos decía Patricio, una experiencia que lleva una disciplina. Patricio, no sé si quieres terminar. Bueno, sí, quizás alguno se preguntará cómo se hace. O sea, primero, bueno, no es un método, pero sí hay algunas pautas que nos pueden ayudar a adquirir esta disciplina y esta práctica en lo cotidiano, que son muy sencillas, repito, muy simple. O sea, no requiere mucha ciencia, es muy simple, pero la dificultad de tener que permanecer. Porque no solamente es silencio, sino que también es quietud. Y en general tendemos a movernos, ¿no es cierto? Somos inquietos. Y yo los quiero invitar a lo siguiente. Anímense todos los días a buscar un momento, buscar un lugar especial de la casa, donde quizás también haya un cierto silencio exterior, y eso los ayude al recogimiento interior. Buscar una silla donde puedan estar con la espalda derecha, eso es importante. Eso es un paso importante a tener. Segundo, cerrar los ojos. Tercero, empezar a lo largo de la práctica de la oración, empezar a repetir una palabra sagrada. En otras tradiciones se le dice mantra. Elegir una palabra y que esa palabra sea la palabra con la cual se van a quedar para siempre. O sea, no andar cambiando de palabra. ¿Y esa palabra por qué? Porque cuando hagan la práctica de cerrar los ojos y quedarse quietos, van a experimentar una profunda inquietud. Y van a experimentar que la cabeza es puro pensamiento continuo, van a venir recuerdos, cosas que hay que hacer, preocupaciones. La cabeza nunca para. Un místico decía que la cabeza es como un mono que va saltando de rama en rama, ¿no? Así los pensamientos, las emociones, recuerdos, preocupaciones, etc. Entonces la palabra sagrada es como un ancla que me ayuda a estar presente en la palabra, es un ancla que me lleva al centro
y hace que no le preste atención a todo ese ruido interno que tengo y tampoco al ruido exterior. Entonces es la manera de ayudarme. Y eso es lo único que tengo que hacer a lo largo de la práctica de la oración contemplativa. Repetir esa palabra con la respiración al inhalar y al expirar y quedarme ahí. No es hablarle a Dios, simplemente es repetir esa palabra en actitud de quietud y silencio, tratando de escuchar esa repetición de la palabra. Y si hacemos eso, vamos a aprender a escuchar también a Dios que nos habla en el corazón. O sea, esas son las 3 pautas. A ver, si quieren averiguar más, por ejemplo, métanse en internet, oración centrante Thomas Keating, que fue un monje benedictino muy conocido, falleció hace poco, un monje norteamericano, que desarrolló la escuela de oración centrante. Ahí tienen una escuela. Otra, John Main, otro monje benedictino inglés que falleció y ahora el líder es el monje Loren Freeman, que es el que guía y es el líder de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Repito, Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Ahí van a encontrar teorías sobre oración contemplativa, libros de espiritualidad y también los pasos que les acabo de dar de cómo esto se hace. Y por último cierro algunos libros que les puede interesar, que son clásicos. La nube del no saber, que es un libro anónimo, no se sabe, que viene de la Edad Media. Y otro clásico, El peregrino ruso, que hace una descripción de la oración del corazón. Y si no, también busquen Padres del Desierto, Oración del Corazón de Jesús, y ahí van a encontrar toda la tradición riquísima de oración contemplativa de la Iglesia. Sí, bueno, sí. Tu tarea, ¿eh? Adelante. Sí, mucha tarea. Muy bien, gracias Patricio. Sí, yo quiero recalcar lo que estás diciendo. Se trata de algo sencillo, pero no fácil. Sencillo en cuanto a silencio, postura física, respiración, el ir centrándose y que sea algo que te va centrando, una palabra divina, una palabra sagrada. Bueno, se trata de estar en una actitud de acoger, que a veces queremos que la oración es pedir, decir y hablarle a Dios. No, se trata de me coloco, me siento a mí mismo, que muchas veces no nos sentimos a nosotros mismos, no nos colocamos en nuestro lugar, que es yo mismo. Y ya desde ahí, desde esa realidad, desde esa verdad que decía San Agustín, que es el corazón donde está Cristo Maestro, ahí es donde se puede ir dando esa relación en profundidad, ¿no? Y es sencillo, sí, es sencillo. Pero fíjate, Patricio, esto te lo pregunto a ti porque seguramente sabrás dar buena respuesta. En la Iglesia hay movimientos o líneas que esto lo ven mal, como que fuera algo así con relación con lo de Oriente y con no sé qué, y es una gran mentira. O sea, la tradición cristiana de esta oración centrante, la oración del nombre de Jesús, que va con la respiración, ¿no? El peregrino ruso, todos estos temas que traemos desde siempre, la misma lección divina, es eso, ¿no? Se trata de encontrarte a ti mismo, que te vas integrando, como lo has dicho muy bien, y te vas integrando y va llegando a las profundidades de tu ser, en tu respirar va llegando ese Señor Jesús, ten misericordia de mí, soy pecador, bueno, Señor Jesús, ¿no? Y va llegando así a todas las profundidades de nuestro ser. Es realmente hermoso, muy hermoso. Pero Patricio, ¿no es cierto que hay alguna tendencia en la Iglesia como que lo ve mal y así como que parecen cosas orientales, ponerte a meditar o ponerte en el suelo sentado, cosas de estas? Sí, y que me parece que responde a prejuicios, a ignorancia y a veces a mala intención también, ¿no? Y en general siempre son los mismos grupos, ¿no? Más rigoristas y demás. Y que también la ignorancia está porque son grupos que rechazan el Vaticano II, que son aquellos porque la Iglesia, con una sana teología, obviamente reconoce que Dios también está fuera de la Iglesia y que las distintas religiones son caminos de mediación hacia la divinidad. O sea, hay presencia de Dios en el budismo, hay presencia de Dios en el hinduismo, hay presencia de Dios en la humanidad por una sana teología de la creación, empezando por ahí, y una teología de la revelación. El Vaticano II habla de las semillas de verdad que tienen todas las religiones. Entonces, aquellos que demonizan otras religiones, en el fondo van en contra de la enseñanza oficial de la Iglesia. Eso para aclarar. O sea, algunos dicen la palabra budismo o yoga y ya, no, que eso es camino de Satanás y que entra el mal por ahí. Ignorancia. Y eso no es enseñanza de la Iglesia. O sea, quiero aclararlo eso. El yoga no tiene nada de malo, el budismo no tiene nada de malo. Hay semillas de verdad en esas prácticas. Eso para aclarar. Segundo, yo he tenido experiencia en retiros donde algunos bautizados católicos alejados de la Iglesia
de repente en estas experiencias de meditación cristiana decían, estoy sorprendido porque no sabía que en la Iglesia Católica había meditación. Y era gente que había empezado a practicar el budismo, por ejemplo. Y lo interesante para exclamar con fuerza es que es algo que es propio, no hay que ir a buscar otras religiones porque en nuestra tradición cristiana existe desde siempre. La práctica meditativa viene con fundamento en las escrituras y especialmente, como dije antes, de los padres y las madres del desierto, y que los monjes lo han traído hasta el día de hoy. Fíjate que yo quisiera en este momento también platicarles que desde hace tiempo yo llevo como 3-4 minutos en la mañana, en la tarde, dedicarlos nada más en la noche, ¿no? Antes de ir a dormir, pues retirarme, pero hacer silencio. 3-4 minutos. Es como ahora lo tengo como un hábito, ¿no? Incluso te ayuda a descansar, te ayuda a decidir, porque también uno a veces está tan ofuscado en tanta información que te impiden hacer decisiones y te ayuda a decidir, te ayuda a ver la vida desde la tranquilidad, ¿no? No apegarte tanto a cosas que pues son del corazón y a ver incluso tus propios impulsos. Entonces es como un hábito, ¿no? Hay que empezar, yo creo que por un hábito, como decía ahí Patricio, y luego ir profundizando poquito a poco. Es un proceso. Recuerdo que Pablo Dors decía en uno de sus libros que pues a él le costó empezar a descubrir todo esto del silencio como unos 4 años, ¿eh? Fíjense, y este es un invitado que nosotros tuvimos, que nos explicaba un poco todo lo de la espiritualidad, el movimiento de Amigos del Desierto, y empezó a descubrir todo esto. En 4 años empezó a caminar, vamos a decir. Entonces esto es un proceso. Luego también quiero resaltar lo que quizás, y esto pues a ver si podemos también decirles a los que nos ven y nos escuchan, miren, el silencio nos hace ecuménicos, uno. Y el silencio nos hace hombres y mujeres o mujeres y hombres llenos de paz, ¿sí? Y creo que es lo que necesitamos en este momento. En cuanto a lo que decía también ahora últimamente Patricio y ante la pregunta de Javier Monroy, pues es que hay mucha ignorancia, porque la interioridad no deja de ser un ejercicio igual que el yoga. Cuando uno practica la interioridad, al final tú estás haciendo esto, ¿no? Entonces, así rápidamente, no sé qué quieran más comentar Javier y Patricio. Yo simplemente animar a todos los que nos están viendo y escuchando que busquen, que se informen, que pregunten. En Internet tienen todas estas páginas y movimientos de los que habla Patricio y que se animen a hacer algún tipo de retiro de introducción. Por ejemplo, ¿no? Hay días, algún día que preparan en algún lugar para introducir a aprenderlo, que también hay que aprenderlo. Y luego eso, constancia, buscar integrarse uno personalmente para poder ir poco a poco conectando cada vez más con Dios, con el Dios que nos ha creado, con el Dios que nos ama, para que todo eso no sea, como les diría, teoría, abstracción, teología, que solemos decir, ¿no? No, que se encarne y sea carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, ¿no? Este amor de Dios y esta presencia suya. Yo animaría a todos a que busquen este tipo de silencio, quietud, todos los días un poquito, como ustedes mismos han invitado a los que nos escuchan. Y yo cierro con esta frase, ¿no? Contemplación y acción. Esa es la síntesis de la vida cristiana. Si hacemos solamente contemplación sin acción, sería una espiritualidad alienante, desencarnada. O sea, eso no es cristiano. Y si estamos solamente haciendo acción sin contemplación, nos convertimos en una ONG. Y nadie da lo que no tiene. Y la forma de expresar a Cristo en nuestra acción es primero nosotros tomando conciencia de que somos habitados por Dios. Y Dios, les recuerdo, no está afuera. Sí, claro que está afuera, pero Dios está principalmente adentro. Esta frase de los hechos a mí me ha cambiado la vida. Sí, no comprenderla, sino existencialmente. En Dios somos, nos movemos y existimos. O sea, en Dios tenemos el ser, en Él nos movemos y en Él existimos. Por eso Pablo llega a gritar con gozo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y nosotros los cristianos estamos obsesionados con todo aquello que nos separa de Dios. Pues en fin, con esta frase nos marchamos. Hay mucho que hablar sobre el silencio, la oración contemplativa. Volveremos a este tema. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Javier.
nos marchamos con eso. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Jesús. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.